Somos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPA. Somos el grupo número 5 del NRC 4234. El tema que vamos a hablar es el impacto de la minería ilegal en el río Punín en Ecuador. Los integrantes son Lisbeth Vega, Natalie Bravo, Cleber Comarchi, Daniel Chillagana, Domenica Becerra, Yanes Soria y la quien habla es Mora Mónica. El impacto de la minería sería la siguiente la descripción. Está ubicada en la provincia de Napo, ha tenido bastante crecimiento y a su vez también ha afectado negativamente al ambiente. Desde el año 2019 ha tenido una crisis enorme que se ha detectado en los locales como a la comunidad indígena de esa región. Lo siguiente serían los actuales sobre la minería. Eh, Se hace basar que desde el año 2019 hay más de 1.422 hectáreas que han sido desforestadas y han tenido un impacto negativo. Alrededor del 90% la minería ilegal ha tenido lugares hasta con permisos, igualmente ilegales. En el primer aumento fue en el 2024, donde se ha aumentado a 420 hectáreas en estos últimos 5 años. Donde también hemos visto que ha afectado a un grado a la biodiversidad y a las comunidades a este primer periodo como objetivo de la minería. El contexto de la situación es la siguiente, eh, que este acto ha crecimiento una demanda, ha tenido acto como demanda el oro. Se ha aumentado a intercambiar o entre grupos delincuentes, que sean las cosas más peligrosas, ilegales. Y por otro lado también la falta de control de la fiscalía, del ministerio, de todo, del gobierno más que todo en este caso. Por ello hemos tenido este impacto tan negativo a la minería ilegal. Gracias. Buenas noches, me toca hablar sobre los impactos sociales, económicos y ambientales. En los impactos sociales podemos ver lo que es una clara violencia entre las comunidades indígenas de la zona, ya que esta minería legal afecta su identidad, no respetan sus costumbres, por lo cual estas se ven amenazadas. También podemos ver una clara deserción escolar por parte de los habitantes de estas comunidades. Ellos abandonan sus hogares ya que esta destrucción hacia su flora y fauna ha generado grandes cambios en su sociedad. En cuanto a los impactos económicos, se pueden ver el impacto económico, ya que ellos dependen de la caza y de la pesca para subsistir, ya que con esta nueva minería ilegal, las comunidades no pueden abastecerse de sustento natural. Obvio que se benefician de lo que es un trabajo en la minería ilegal, pero esto solamente es a corto plazo, ya que estas en algún momento van a acabar, ya que desforestan sin tomar precauciones ni medidas establecidas por los gobiernos. También esta minería ilegal atrae a grupos criminales, las cuales controlan estas minerías ilegales, haciendo pasar por legales, pero no tan legales. Ponen inseguridad a las comunidades indígenas. En cuanto al impacto ambiental, se puede claramente establecer lo que es la desforestación, ya que hasta la actualidad la minería ilegal en esta zona ha dejado 784 hectáreas destruidas, o sea, de desforestación. En el ecosistema se puede ver que la minería ha degradado y ha hecho que las especies endémicas de ese lugar emigren hacia otros lados, hacia otras localidades para no perder
su existencia, más bien perder solo su hábitat. En cuanto a la contaminación del agua, esta minería ilegal ha mandado al río Punina y a sus caudales o fuentes metales pesados tales como el mercurio, el plomo y el zinc. Esto afecta a la contaminación de los acueductos, de manera que pone en riesgo el suministro de agua potable de miles de personas. Impacto de la minería ilegal en el río Punino, Ecuador. Ejemplos concretos o casos de investigación. Uno de los casos sería el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, ya que es fundamental en el documento del impacto de minería ilegal en el río Punino. Según sus informes, en el año 2019 que se ha reportado, casi 1.500 hectáreas han sido reforestadas debido a la minería ilegal en esta zona. La Fundación CAMAI. Esta fundación se dedica a la conservación y estudio en el medio ambiente, ya que ha realizado en las investigaciones sobre los efectos de la minería en el río Punino. Según Arteaga, es un biólogo en esta fundación, que la minería ilegal está poniendo en riesgo la calidad del agua potable en la provincia de Orellana, ya que ya que abastece a gran parte de la comunidad en esta población. En la comunidad quichua, en esta zona la denuncia ha sido violentada sus derechos, ya que no ha sido otorgada ni puesta en consideración ninguna consulta previa. Hay comunidades como General El Guamaní ha sido expresado en su desaparición ante la falta de agua limpia para poder beber o bañarse, debido a que tienen una cantidad y contaminación generada por la minería ilegal en la zona. Aquí también se detectaron altos niveles de aluminio, cobre, plomo y agua en el río Napo, ya que se ha debido a las actividades de minería cercanas, y ahí se superan los valores referentes a poder reservar la vida acuática. Yo les voy a hablar de 3 puntos importantes sobre el impacto de la minería ilegal del río Punino, Ecuador. ¿Sí? Les voy a hablar sobre la relación con la gobernanza y el Estado de Derecho. Otro punto muy importante es el análisis sobre las dificultades del Estado para contratar estas actividades. Voy a hablar sobre esta investigación, sobre sus gobernanzas criminales que nos ayudan a revelar su escasa presencia de Estado en áreas remotas como el río Punino, que nos ayuda a permitir en las organizaciones criminales que se operan con su impunidad. La corrupción está dentro de sus diferentes niveles de gobierno, que han sido obstáculos significativos que son para combatir la minería ilegal. También les voy a hablar sobre la falta de cumplimiento de leyes, ¿sí? Ya que muchas comunidades locales no se están informando sobre sus derechos ni sobre sus regularizaciones en que rigen en la minería. También la minería ilegal están contribuyendo a una grave contaminación ambiental, ya que su regularización existe, no se aplica eficazmente. Muchas gracias. Buenas tardes, me ha tocado reflexionar sobre los factores que han incentivado la práctica de la minería ilegal en el río Punino. La minería ilegal en el río Punino, Ecuador, es un problema complejo que resulta de la interacción de factores económicos, sociales, políticos y organizativos. A continuación se destacan los aspectos más importantes. En los factores económicos, la pobreza extrema y la falta de oportunidades laborales obligan a muchas personas a recurrir a la minería ilegal como medio de subsistencia. El incremento constante de los precios del oro en el mercado internacional motiva a los mineros ilegales a expandir sus actividades. En los factores sociales, muchas comunidades carecen de educación sobre los riesgos ambientales y de salud vinculados en esta práctica. La ausencia de una presencia activa del Estado en zonas remotas ha permitido que estas actividades prosperen sin regulación. Los factores políticos, la débil aplicación de leyes y la corrupción en algunos niveles de gobierno dificultan el control de la minería ilegal. La falta de políticas públicas efectivas para ofrecer alternativas económicas a estas comunidades perpetúan el problema. Y por último, el impacto en el crimen organizado. Las actividades mineras ilegales suelen estar controladas por redes criminales que se benefician de la explotación de recursos naturales. Estas organizaciones promueven la violencia y dificultan el acceso de las autoridades,
lo que implica la solución del problema. La minería ilegal en el río Punino tiene graves impactos en el medio ambiente, la salud de las comunidades locales y la seguridad de esta región. Es fundamental reflexionar sobre estos factores y buscar soluciones integrales que combinen educación, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y la erradicación del crimen organizado. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar del desafío y soluciones en la minería ilegal en el río Punín, en Ecuador. Primero vamos a hablar de los desafíos. El primero es la corrupción y la falta de gobernanza. La corrupción que tienen estas instituciones gubernamentales ha sido un obstáculo primordial para poder controlar la minería ilegal, ya que sus funcionarios locales están implicados en las redes mineras ilegales, que están dificultando su aplicación efectiva de unas leyes existentes. El segundo es la violencia y conflictos sociales. Hay un límite de la presencia del Estado en áreas remotas, que les permite que una actividad ilegal propone sin control, ya que la falta de recursos, personal capacitada en sus veces tienen dificultad de supervisión efectiva. La tercera, pues, el impacto ambiental. La minería ilegal causa una devastación ambiental significativa, incluyendo deforestaciones masivas y contaminación del cuerpo de agua con metales pesados como el mercurio. Las propuestas son: la primera son los fortalecimientos institucionales. Es crucial la capacidad, ya que debemos mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de que regulen la minería y deben aumentar su presupuesto. La otra es implementación de proyectos de legalización. En el gobierno debe continuar el impulso de los proyectos para poder legalizar sus actividades mineras, que sean de inmediato de un proceso transparente. La tercera es la educación y conciencia comunitaria. Es importante implementar programas educativos en sus comunidades afectadas, ya que la minería ilegal son para informar sobre sus riesgos asociados con esta actividad para la salud del medio ambiente. Y la última sería el uso de tecnologías y el análisis espacial, ya que la capacitación en herramientas de análisis espacial puede permitir que las autoridades georreferencian actividades ilegales y orientar políticas públicas hacia su prevención, iniciativas como talleres organizados con la UNODOC. Impacto de la minería ilegal en el río Punino, Ecuador. Aquí tenemos que argumentamos críticamente las implicaciones éticas y legales. Tenemos tres puntos importantes a resaltar, como son los derechos humanos. Cualquier estrategia implementada debe de considerar previamente los derechos humanos, especialmente los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La falta de consulta previa e informada sobre proyectos mineros es una violación grave que debe ser abordada legalmente. También tenemos la responsabilidad estatal. El Estado tiene la responsabilidad ética y legal de proteger el medio ambiente y garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Esto implica no solo aplicar las leyes existentes, sino también crear un marco regulador que contemple las realidades sociales y económicas del país. Y por último tenemos la justicia social. Combatir la minería ilegal no debe ser solo un asunto de cuestión legal, sino también un asunto de justicia social, ya que las comunidades que se ven afectadas deben ser parte activa de la toma de decisiones sobre sus territorios, asegurando que sus voces sean escuchadas en cualquier proceso relacionado con la minería.